Los desafíos son mayúsculos. México enfrenta hoy una serie de retos que obligan a la sociedad, a las universidades, a los gobiernos y a las instituciones públicas y privadas a discutir hacia dónde debe caminar la educación superior, especialmente la educación superior pública. La revolución de la tecnología, el impacto de la pandemia del COVID, las demandas de nuevos mercados laborales y la irrupción de nuevas formas de inteligencia artificial nos llevan a preguntarnos hoy hacia dónde deben transitar las universidades públicas en los próximos años. ¿Cómo replantear el conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje en un mundo complejo, marcado por contrastes, desigualdades y nuevas exigencias económicas y sociales? Los desafíos vienen en todos los campos. Nuevas tecnologías como la robótica, la analítica, las tecnologías cognitivas, la nanotecnología y el Internet de las cosas. En un marco de presiones presupuestarias, las universidades públicas están obligadas a hacer más con menos y a mantener los mejores estándares de calidad en el campo educativo, la cultura y la ciencia. En términos sociales, la inclusión, la igualdad, la paridad de género son hoy parte fundamental de las agendas prioridades de las universitarias y los universitarios. ¿Qué estamos haciendo en las instituciones de educación superior en materia de inclusión? ¿Qué estamos haciendo en materia de vinculación? Hoy, en Conciencia, un espacio de la Universidad Autónoma de Coahuila para conversar, discutir y analizar temas científicos, sociales, culturales, educativos. De actualidad, hablaremos sobre el futuro de la educación pública en Coahuila y en México. Para hablar del tema, me acompañan hoy investigadores e investigadoras de nuestra universidad. Para mí es un gusto presentar a cada uno de ellos. Hoy está con nosotros el doctor de Jesús Sosa Santillán. Él es doctor en Ciencias en Microbiología por la Universidad Autónoma de Nuevo León y maestro en Ciencias en Biotecnología, opción Ciencia y Tecnología de Enzimas por la Universidad Autónoma de Coahuila. Su licenciatura en Biología la realizó en el Instituto de Ciencia y Cultura de la UNAM. Durante 30 años ha sido docente en el Instituto de Ciencia y Cultura, en el Colegio de México y en la Facultad de Ciencias Químicas de nuestra universidad. Entre sus actividades relevantes destacan 27 tesis de licenciatura dirigidas, 9 de maestría y 5 de doctorado. También ha sido sinodal en 16 tesis de licenciatura, 31 de maestría y 5 de doctorado, y ha participado en congresos nacionales e internacionales de ciencia y tiene 29 publicaciones en revistas especializadas de circulación nacional e internacional, 4 capítulos de libro, 37 conferencias, cursos de divulgación impartidos y 18 proyectos de investigación. El doctor Sosa también es catedrático e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Coahuila, profesor con perfil deseable del PRODEP e investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigación. Sus líneas de trabajo son la biotecnología microbiana y molecular, la biotecnología ambiental, y actualmente es director de nuestra Facultad de Ciencias Químicas, donde ha sido coordinador del programa educativo de Químico Farmacobiología en distintos años. Ha sido miembro de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería, de la Mesa Directiva de la Academia de Ciencias Naturales y de la American Society for Microbiology. También es vicepresidente de la Academia de Directores de la Unidad Saltillo de nuestra universidad. Doctor, bienvenido, es un gusto tenerlo con nosotros. Me acompaña también la doctora Josefina Guadalupe Rodríguez González. Es licenciada en Ciencias Químicas con maestría en Biotecnología con acentuación en Ingeniería y Tecnología de Enzimas. Realizó un doctorado en Biotecnología con acentuación en Biocatálisis de la Universidad Autónoma de Coahuila y tuvo una estancia doctoral en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Su línea de investigación es la biotecnología ambiental. Cuenta con más de 30 años de trayectoria universitaria
inició como docente en la Facultad de Ciencias Biológicas de nuestra universidad, donde realizó trabajos y proyectos de investigación en el área de sustentabilidad y procesos enzimáticos. Fue directora de la Facultad de Ciencias Biológicas, coordinadora encargada del despacho de la dirección de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en la Unidad Norte y coordinadora de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Autónoma de Coahuila, nuestra universidad, y actualmente es directora del Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarios. Doctora, es un gusto tenerla. Gracias. También está con nosotros la doctora Eva Querena Hernández Martínez. La doctora Hernández es doctora en Ciencias de Enfermería y profesora e investigadora de tiempo completo de la Facultad de Enfermería Dr. Santiago Valdés Galindo de la Unidad Saltillo de nuestra universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, el PRODEP. También es integrante del Cuerpo Académico Prevención de Conductas Adictivas. Es directora de la Facultad de Enfermería, Unidad Saltillo, de nuestra universidad y cuenta con una certificación docente del Consejo Mexicano para la Certificación de Enfermería. Es evaluadora externa del Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería AC y presidenta de la región Norte-Centro que integra Durango, Zacatecas, Nuevo León y Coahuila de la Federación Mexicana de Asociaciones y Facultades y Escuelas de Enfermería. La doctora también es presidenta de la Academia de Directoras y Directores de la Unidad Saltillo. Doctora, bienvenida. Es un gusto tenerla aquí. Gracias, muchas gracias. También está con nosotros el doctor César Arnulfo de León Alvarado. Él es licenciado en Filosofía por el Instituto Salesiano de Estudios Superiores de la Ciudad de México y maestro en Administración y Liderazgo por la Universidad Autónoma del Noreste. También es maestro en Psicoterapia de Grupo Gestalt por el Centro de Investigación y Entrenamiento en Psicología y Psicoterapia Gestalt Fritz Perls de Monterrey y doctor en Educación en el Desarrollo de Habilidades Emocionales por el mismo instituto. Es miembro de la Sociedad Internacional de Trabajadores y docente desde hace más de 15 años a nivel secundaria, bachillerato, licenciatura y maestría. Ha ocupado diversos cargos y puestos académicos en distintas instituciones educativas del sector privado y es psicoterapeuta Gestalt. Es conferencista, tallerista y capacitador en temas de desarrollo social, desarrollo empresarial y desarrollo del talento humano en las organizaciones. Es profesor de tiempo completo de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila y actualmente es el director de la misma. Su línea de investigación es la educación emocional como eje transversal en las diversas situaciones sociales contemporáneas, en la dinámica de las organizaciones y en los procesos de emprendimiento. Doctor, bienvenido, es un gusto tenerlo aquí. Muy bien, doctor, pues ya que estamos hablando de su perfil, quisiera que partiéramos de hablar de un evento cercano de impacto mundial, la pandemia del COVID-19, para comenzar a hablar sobre cómo este fenómeno mundial ha venido a afectar la educación superior. Pues yo pondría sobre la mesa primero, bueno, antes de entrar en materia, pues agradecer la invitación, agradecer el compartir la mesa con tan distinguidas y distinguidos colegas que nos vemos día a día y qué padre tener este espacio. Te agradecemos mucho por la invitación, mi estimado David. Y pues entrando en materia, yo creo que ya lo platicábamos ahorita, un poco lo decía Querena, un desafío importante fue garantizar la continuidad de la educación durante la pandemia, que eso nos tomó por sorpresa, yo creo, en todos los niveles educativos, porque sí visualizábamos como algo muy bonito que iba a ocurrir la educación en línea. Ciertamente ya había ejercicios de educación en línea, tanto en las universidades privadas como nosotros aquí en la misma Autónoma de Coahuila, pero de eso a pasar a que todo el 100% de nuestra labor docente y nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje fueran en línea, yo creo que ese fue un desafío impresionante que bien que mal sobrellevamos, pero que valdría la pena justamente ahora que pareciera que estamos en el fin de esta pandemia, necesitamos retomar para ver aciertos, para ver también áreas de oportunidad, porque muy seguramente esta pandemia no será la última, será la primera de muchas otras. Entonces, un tema importante es cómo garantizar la continuidad y eso implica un montón de cosas, porque implica por un lado sí tener la tecnología,
sí tener los ambientes, ¿no?, de interacción con los estudiantes, pero también implica la accesibilidad, ¿no?, que es un tema que hablaremos más adelante en términos de inclusión. Es decir, que toda la gente que estudia tenga acceso a internet, tenga acceso a un dispositivo del cual se pueda conectar, y eso por poner lo más fundamental, que es la arquitectura tecnológica, pero implica, pero implica también el otro tema, ¿no?, el desafío de los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque no es lo mismo la clase, digamos, presencial en el aula, con los recursos que tenemos en el aula, a los recursos que se privilegian en la educación a distancia. Y yo creo que muchas veces lo que simulamos más bien fue lo que hacíamos en el salón, pero ahora conectados en una plataforma, ¿no?, como en nuestro caso el Teams. Entonces ahí tenemos otro desafío, ¿no?, cambiar ese enfoque, ¿no?, porque no puedo dar mi clase en línea como si estuviera en el aula. Y el último desafío que yo pondría, entre muchos otros, es el tema de la sustentabilidad durante periodos como el de la pandemia, ¿no?, porque nos desafió en lo económico. Es decir, hubo gente que se quedó sin trabajo, hubo gente que cambió su dinámica laboral, como nosotros que nos fuimos a home office, pero hubo gente de nuestras alumnas y alumnos que se quedaron sin trabajos en sus familias y tuvieron ellas y ellos que entrarle también al quite, y luego eso trajo un montón de derivaciones, ¿no? Veíamos las alzas, por ejemplo, en el tema de violencia en la familia, porque de ser unos desconocidos a veces, aunque vivamos juntos, ahora estar todo el tiempo 24/7 en un mismo lugar, pues eso también detonó dinámicas ahí complejas, ¿no?, que algunas derivaron justamente en la situación de violencia, y ahí pondría también sobre la mesa el tema emocional, ¿no?, cómo sobrellevamos la pandemia en lo emocional, porque eso también implicó desarrollar otras habilidades, sobre todo porque la pandemia, creo yo, trastocó no solo nuestra vida cotidiana en términos prácticos, sino también nuestra visión de la realidad, porque creíamos, por ejemplo, en términos de salud, que tenemos una esperanza de vida garantizada hasta los 80 o más años, que no nos va a pasar nada, que tenemos un montón de desarrollos en medicina, ¿no?, que nos permiten tener las condiciones adecuadas para sobrevivir a cualquier cosa, y vimos nuestra fragilidad humana, y vimos cómo muchas vidas se trastocaron o se truncaron a raíz del COVID, y eso también nos genera un impacto en lo emocional, el entrar en contacto a lo mejor con esta parte de fragilidad, esta parte de lo inmanente, ¿no?, de decir, mira, como especie no somos tan top como creíamos, y sí me puede pasar, ¿no? Y eso a raíz también de las experiencias ya muy particulares o personales que vivimos, tanto en lo personal que pudimos pasar por la enfermedad, o también en las experiencias familiares, ¿no?, porque a lo mejor un ser querido, una persona se enfermó o incluso falleció desafortunadamente, y eso también es un desafío, ¿no?, cómo sobrellevar esos temas emocionales confinados, sin tener esa red de apoyo, sin tener con quién platicarlo, y con los servicios de salud mental también saturados, así como había la saturación en los hospitales por el tema del COVID, también luego la parte emocional detonó un montón de demandas en los sectores de salud mental, y eso también colapsó, ¿no? También el CESAM estaba llenísimo, ¿no?, tenían periodos de espera hasta de un mes o más, por poner un ejemplo de muchas otras instituciones que nos vimos rebasados, ¿no? Entonces yo pondría esos desafíos, y luego además pedirle al estudiante, pues saca adelante tu licenciatura, ¿no?, o tu primaria o tu secundaria, y luego además en temas de género, decirle a la mujer, bueno, vas a seguir trabajando en casa, vas a seguir con los deberes de la casa que desde una visión tradicional seguimos muchas veces desafortunadamente promoviendo, y aparte ahora vas a ser maestra. Entonces, mientras trabajas, pues ahí hazte garras, ¿no? Y eso también trajo muchos problemas, ¿no? Porque también cuestiona luego, en el caso de nosotros los hombres, las masculinidades, ¿no? Es decir, ¿por qué todavía tenemos esa idea de que todo le toca a la mujer? Y si ya estamos en el mismo lugar y los dos trabajamos y los dos hacemos lo mismo, porque a mí sí me toca ser maestra y a ti no. Y empezaron esos temas, ¿no?, a ponerse sobre la mesa. Y bueno, ese fue todo un punto que se salió de control y que terminó finalmente, si nos vamos en un análisis más macrosocial, pues por hacer las brechas más grandes. Es decir, ahorita analizaremos este punto, doctor. Doctora Eva Kerena, si a alguna institución o algunas universidades públicas les tocó enfrentar de una manera más difícil la pandemia, fue a universidades cuya eje de trabajo es la práctica. Es el caso de la Escuela de Enfermería que usted dirige. ¿Cuál fue su experiencia? Así es. Gracias, David. Primero, al igual que César, agradecer el espacio. Un honor estar compartiendo la mesa y el micrófono con cada uno de ustedes. Y pues bueno, sí, realmente que la pandemia vino y evidenció todo lo que ya enlistó César.
y nos mostró grandes desafíos, pero también de manera particular cada institución o cada unidad académica tuvo sus propios retos. Si bien es cierto, en enfermería, pues bueno, nuestros docentes, la gran parte de los docentes están insertos en los hospitales y eso nos generaba también alguna situación al momento de impartir la clase, porque la parte práctica siguió siendo presencial, no la podíamos parar. Enfermería es una carrera inminentemente práctica, 40% teoría, 60% práctica. Primer punto, los docentes que estaban en el hospital, pues casi todos en área COVID, entonces algunos de ellos no podían ir a la escuela, los que sí, pues iban a la escuela y apoyaban en la parte práctica simulada. Tuvimos que convertir la escuela en un hospital simulado para que el estudiante, que esta es la realidad a la que se va a insertar ya, siguiera con sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Algo que tuvimos nosotros de una situación muy compleja fue el servicio social. Inclusive ustedes lo supieron a nivel nacional, hubo por ahí algunos pronunciamientos de los mismos estudiantes, de mismos actores de las áreas de salud, en donde decían, ¿qué va a pasar con el servicio social? Porque siguen siendo estudiantes. Claro. Y no lo suspendieron. Dijeron no, porque esto es a lo que se van a enfrentar, se tienen que formar. Entonces hubo muchas cuestiones que hicieron complejo este proceso de enseñanza-aprendizaje en enfermería, el hecho de que es una carrera práctica y que justo esto que estaba pasando es la realidad de la profesión, es ir y atender. Desafortunadamente hubo muchos compañeros en los hospitales que perdieron la vida estando al frente de la línea del COVID contra la COVID-19. Hubo estudiantes, como ya lo mencionaba César, que en este lapso tuvieron familiares que se enfermaron, a lo mejor que fallecieron y que dijeron, esta es la realidad de mi profesión, no la quiero. También tuvimos deserción por eso, porque al entender la realidad de tu profesión, es diferente al momento de, voy a ir y voy a aplicar medicamento, voy a entrar a una cirugía, pero ya ver una realidad compleja, enfrentarla. Es otra cosa. Enfrentarla y vivirla, porque no era solamente de que vas a ir al hospital, sino en tu casa ya la familia estaba contagiada. En tu escuela tus maestros estaban contagiados porque estaban en las zonas de COVID. Entonces, esta parte para nosotros, muy específicamente y hablando de enfermería, lo hizo muy complejo. Fue tomar decisiones al día. Este día, ahora sí que era un día a la vez. Este día, bueno, se presentan, aunque las condiciones no son las mejores, tenemos que estar en la escuela y tenemos que aprender todo, porque es lo que van a ir a hacer una vez que egresen. Y ni tanto una vez que egresen, una vez que vayan al servicio social, porque nuestro servicio social es diferente a las otras áreas. Nosotros es un año de servicio social completo en instituciones de salud. Y ese año completo es enfrentar lo que te toque. Entonces, algo que no vemos, como lo es un virus, algo que no lo vimos así de manera fehaciente, porque es algo micro, vino, nos cambió el mundo. Nos sacudió a todos. Nos sacudió, hizo un revuelo y nos sacó de una zona de confort en la que veníamos estando. Ahorita está demostrado que las pandemias están surgiendo cada 10 años. 10 años antes de la COVID fue la influenza. Y no fue con estos estragos tan tremendos como este virus, pero también nos hizo muchos estragos en aquel momento. Entonces esto es algo que se va a estar dando constantemente, desafortunadamente, y ver nuestros retos y atenderlos, porque ahorita ya lo decía César, la realidad post-pandemia es otra, y esa otra realidad, ¿qué estamos haciendo ahorita? Está complejo, está muy complejo y es parte de esto. Le quiero preguntar a la doctora Josefina, ¿cuál es su diagnóstico estatal en materia de educación superior después de la pandemia? ¿Qué aprendimos y qué nos faltó por aprender? ¿Qué nos falta por hacer? Bueno, gracias y qué agradable compartir con compañeros que tenemos vivencias desde diferentes puntos de vista. Muchas gracias por la invitación. Fíjate que escuchándolos y creo que vamos a coincidir. Esto vino a romper paradigmas de cómo concebíamos la educación. Si bien como lo dijo César, como lo vivió la doctora Carena en la enfermería, esto nos vino a dar cuenta de algo que ya teníamos visualizado, es decir, que nuestros estudiantes están inmersos tanto en un contexto de tecnologías donde ellos aprenden de una manera, así como su contexto familiar. Entonces, ¿en qué sentido vino a romper paradigmas? Nos dimos cuenta que tenemos que innovar
en nuestras estrategias educativas, que tenemos que migrar, no podemos ya retornar totalmente a la educación presencial. Tenemos que seguir considerando, y afortunadamente nuestra universidad lo ha contemplado en esta reforma académica que hizo, donde va a seguir la modalidad híbrida, es decir, no podemos regresar totalmente a lo presencial, porque como lo comentaba la doctora Karena y el doctor César, es algo con lo que vamos a vivir. Pero además vino a traernos dentro de esa ruptura de paradigmas que no solo es importante el proceso de aprendizaje de conocimientos, vino a resaltar lo fundamental del trabajo de campo, de estar en el contacto con la sociedad, con el área de trabajo, como lo mencionaba en el área de enfermería, pero también en las áreas de ingeniería, en las áreas químicas, en las áreas de psicología, de medicina, en todas las áreas es importantísima la parte práctica. Quizás la valoramos más cuando ya estuvimos aislados de lo fundamental que era, porque lo vivíamos como algo normal, o sea, como algo cotidiano. Pero además vino en esa ruptura de paradigmas, no solamente es en los procesos de enseñanza, sino también en la importancia que tenemos que tener sobre el desarrollo emocional o salud emocional de nuestros estudiantes. Ya no podemos verlo solamente qué tiene que aprender, sino lo vimos en la pandemia, en la pandemia lo vimos como no todos podían sobrellevar esta etapa tan difícil. Puede ser que por habilidades emocionales, como también por su entorno familiar, económico. Entonces, en las universidades también tenemos que preocuparnos por ver esa parte de nuestros estudiantes. Y como ahorita comentaba el doctor César, ya verlo dentro de nuestros ejes transversales, o sea, entendiendo como los ejes transversales no una materia que lleven de desarrollo emocional o en ese sentido de habilidades emocionales, sino que permea a través de todas nuestras currículas, como lo están siendo el área de la equidad de género, que también la equidad en todos los aspectos vino a manifestar su importancia en esta etapa de aislamiento. Entonces, nuestra universidad, afortunadamente, atendido va en esa tendencia que ya la veíamos, pero como que la veíamos, pero no era una prioridad. Y cuando nos sorprende la pandemia, porque sí nos sorprendió la pandemia, nos dio una sacudida y tenemos que transitar a esos modelos ahora. Una de las cosas que es obligación de las universidades públicas es no solamente centrarse en el espacio universitario, sino cabe la trascendencia que la investigación y la extensión universitaria van a tener un papel fundamental. Tenemos que aprender a innovar en esos espacios, en nuestras escuelas, como la investigación y ese contacto a través de la extensión universitaria hacia el sector social tiene que darse de manera práctica y de tal forma que pueda hacerse presente la universidad en la solución de problemas sociales. O sea, ya no podemos encerrarnos los investigadores en nuestro laboratorio, sino tenemos que ver cómo apoyamos en resolver problemas sociales que en esta etapa de pandemia se hicieron más patente. Y en nuestras ciudades vamos a decir por un ejemplo, nada más mencionar el caso de los suicidios, o sea, que es un problema muy complejo, el caso de la deserción escolar, que es un reto muy grande, no solamente en los espacios universitarios, sino desde primaria, educación media y que son los bachilleratos. La deserción es un reto muy importante para las universidades. Entonces, en conclusión, creo que nuestra universidad en concreto está haciendo todo lo posible por adaptarse a esos retos a través de generar acciones muy concretas como la que acabo de mencionar. Permanece la opción de la educación híbrida, la flexibilidad, la educación con créditos, la educación a distancia y más aún facilidades, por ejemplo, para la presentación de exámenes de admisión para las gentes con cierta, que ahorita vamos a hablar de la inclusión, pero todas esas estrategias de flexibilidad, incluso en el caso particular de nuestra universidad, la investigación enfocada también atención a poblaciones vulnerables y a sectores sociales que respondamos a esa necesidad. Y bueno, en ese sentido continuamos con el reto de tener nuevas formas de enseñanza-aprendizaje y que si bien la educación se centra en el estudiante, va a ser un reto para el docente
actualizarnos o tener más conocimientos, sobre todo en las áreas universitarias, sobre las teorías de aprendizaje, los intereses de nuestros estudiantes y los procesos cognitivos, es decir, cómo aprenden para poder innovar. Es un reto grande, pero estoy segura que pues lo vamos a lograr, porque estamos los universitarios y muy comprometidos en ese proceso. Muchas gracias, doctora. Doctor Sosa, ¿cuál es su diagnóstico estatal? ¿Dónde estamos parados en materia de educación superior? Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación para estar en este foro y sobre todo con tan distinguidos compañeros con los que nos ha tocado vivir muchas cosas como universitarios, ¿no? Yo creo que el Estado está parado firme. Por lo menos sabemos en dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. La pandemia trajo muchas cosas malas definitivamente, y yo creo que la principal positiva, porque también las hubo positivas, fue el que nos permitió darnos cuenta, como ya dijeron mis compañeros, que el paradigma se tiene que cambiar, que no podíamos seguir estacionados en una educación tradicional en la que el maestro se para frente al grupo a hablar y el estudiante está nada más escuchando a ver qué logra captar. Y como bien dijo César también, ese es quizá el reto más importante, el que entendamos que la educación en línea o virtual no es repetir lo que haces en el aula, porque son sistemas completamente diferentes. Pero yo creo que a nivel Estado, no solo la Universidad Autónoma de Coahuila, sino otras universidades públicas que hay aquí en Coahuila, hemos entendido eso, que los docentes tenemos que empezar a transitar ese camino que nos ha costado, porque nos sacaron de un área de confort en la que de un día para otro te dicen, y estamos precisamente por cumplir 3 años de que eso pasó. Nos fue el 22 de marzo cuando la universidad dijo, vámonos todos al home office, ¿no? Y al principio fue difícil, porque ni siquiera teníamos una plataforma en donde hacerlo, o la teníamos pero no la conocíamos. Y entonces en un principio el docente hizo lo que pudo como pudo, utilizando Facebook, utilizando WhatsApp, utilizando quizá alguna otra plataforma diferente a la institucional. Fue terminar ese semestre. Pero en agosto del 2020 ya la visión era completamente diferente, teníamos ya una plataforma institucional, entendimos que el asunto no iba a ser corto. Si bien hace 3 años decíamos, no hombre, en 15 días estamos de regreso, en agosto ya habíamos entendido que eso se podría prolongar mucho. Y yo creo que a nivel estatal muchas universidades, incluso privadas, entendieron que el modelo tenía que cambiar. Y nos dimos a la tarea todos de buscar la mejor manera de hacerlo. Con muchas deficiencias, es cierto. Yo creo que después de 2 años, casi 100% en línea, muchos profesores no terminamos de entender que el paradigma se tenía que cambiar y seguimos haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Pero bajo condiciones completamente diferentes. Yo creo que a estas alturas ya hemos entendido que tenemos que cambiarlo. Como bien dijo ya Josefina, nuestro nuevo modelo educativo implica ya el manejar muchas estrategias también en línea, pero ya no como lo manejamos los últimos 2 años, sino realmente con estrategias que permitan que el estudiante haga su papel correctamente y el docente también haga su papel correctamente. Porque es cierto que al principio el estudiante jugó a que estaba aprendiendo en línea y el docente jugó a que estaba educando en línea. Y la realidad es que muchas veces el docente ni siquiera tenía la certeza de que del otro lado de la pantalla había un alumno conectado. O estaba conectado, pero no estaba allí, ¿no? A mí me llama la atención y lo cuento como anécdota. Una de las quejas más recurrentes que tuve como director en esos 2 años fue, doctor, es que el maestro tal va muy rápido y no le entiendo nada. Y yo le decía, bueno, tú como alumno tienes que entender que la rapidez con que el docente te intenta transmitir la información depende en gran parte de ti. Porque si tú no preguntas, si tú no cuestionas, si tú no pides explicaciones mayores porque no entendiste un tema, a mí me das 2 horas para que hable de algo y te puedo dar un montón de información si no me callas. Tú como alumno tienes que entender que tienes que frenar al docente para que vaya a tu ritmo de aprendizaje. Porque yo como docente no he aprendido una forma diferente a la que me enseñaron. Hace rato lo platicábamos, porque además ni siquiera somos profesores. La mayor parte de los profesores, de los docentes universitarios, somos profesionistas dando clases, sin las herramientas pedagógicas que un verdadero profesor sí posee, ¿no? Entonces nos falta dar ese paso, pero ya entendimos, ya nos cayó el 20 de que tenemos que hacerlo y de que tenemos que adecuarnos a las nuevas formas, tanto alumnos como docentes. Yo creo que el recambio generacional va a ser importante. No sé realmente cuál sea la estadística en la universidad como tal, pero al menos en la Facultad de Ciencias Químicas tengo más de la mitad de docentes que son menores de 40 años. Eso va a permitir un recambio generacional muy importante, porque los que a lo mejor batallamos para adaptarnos a los nuevos paradigmas, pues ya vamos de salida.
pero viene mucha gente joven empujando, que yo creo que es donde tenemos que aprovechar, y el hecho de que la universidad haya decidido hacer esta reforma educativa nos da a entender que sabemos en dónde estamos parados y que sabemos el rumbo que debemos de tomar si queremos que esto avance de acuerdo a los tiempos actuales. Muchas gracias, doctor. Vamos con el doctor León. El nuevo modelo educativo debe también enfrentar la revolución tecnológica que ya estamos viviendo. La robótica, el Internet de las cosas, la analítica y todo lo que tiene que ver con esta revolución mundial. Doctor, ¿qué plantearíamos desde nuestra universidad para robustecer un modelo que se apegue y que enfrente esta nueva realidad? Pues mira, yo creo que aquí con lo que han compartido también mis compañeras, mis compañeros, queda muy claro que el primer desafío para mí que yo pondría sobre la mesa es justamente nuestra apropiación del modelo desde los docentes. Porque si yo como docente no le doy la oportunidad a este mundo tecnológico de que entre obviamente en mis planes de estudios, porque los maestros somos los quienes reformamos los planes de estudios, de que entre en mis clases porque los maestros somos los que impartimos la clase, de que entre obviamente en nuestra forma de hacer las cosas, ahí tenemos yo creo que la primera resistencia, ¿no? Que tanto yo como docente me sensibilizo justamente ante esta realidad, porque lo que sí es un hecho es que la tecnología ya está en este mundo, o sea, eso ya es innegable, ¿sí? Aquí el punto es qué tanto nosotros como cuerpo docente vamos a aprender justamente a darle su espacio y su justo peso en lo que hacemos, ¿no? Y aquí vienen un montón de preguntas, ¿no? Que nos podemos hacer, porque bueno, esa sería como la primera parte, ¿no? Y la segunda es, bueno, y desde mi profesión, ¿cómo integro la tecnología, ¿no? Porque ustedes ya pueden ver también un montón de artículos que dicen, mira, las profesiones que van a desaparecer porque la inteligencia artificial pues ya llegó, ¿no? Y yo he visto un montón ahora en redes, ahora que me fracturé el tobillo, he tenido tiempo a veces, entre mis primeras etapas de recuperación antes de que trabajara, me puse a ver TikTok y que pues a los chavos les gusta mucho, vamos a ver. Y si hay un montón de cosas que se vierten, ahora el TikTok es como ir a la biblioteca, ¿no? Es decir, el chico o la chica ya no va a ver un libro, ya no entra a ver un artículo en internet, pero sí ve TikToks, y lo que la gente aquí manifiesta lo toman como verdad, y muchas cosas interesantes pasan, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, ¿y de qué sirve aprender Excel si ya va a entrar la inteligencia artificial de Microsoft, donde yo ya le pregunto, inteligencia artificial, ¿cómo le hago para saber de esta base de datos cuántas personas se llaman Pedro? Pues la inteligencia artificial ya codifica, yo nada más copio, pego, Entonces la tecnología sí nos está facilitando muchas cosas, sí está interviniendo ya fuertemente en lo que hacemos como sociedad, y obviamente debe estar en la educación. Entonces yo creo que el desafío va a ser justamente desde los perfiles que cada unidad académica tiene, en nuestro caso trabajo social, cómo aprovechamos estas herramientas para justamente tener un impacto social diferente. Porque nosotros también somos una carrera muy práctica, trabajo social, obviamente trabajamos con las personas, y nosotros siempre nos ufanamos de eso, ¿no? El trabajo social trabaja con la gente cara a cara. Ándale, viene la pandemia y se acabó el cara a cara, ¿no? Y cómo también estar en este mundo digital haciendo intervenciones, ¿no? Que no van a ser las tradicionales, que no van a ser las que acostumbramos como nosotros, que vamos a las colonias, que hacemos proyectos comunitarios. Pues ahora tenemos que entrarle a muchos otros tipos de proyectos, porque ahora la comunidad no solo está en las colonias, también está en las organizaciones, también está en las redes sociales, también están muchos escenarios que antes no teníamos. Entonces yo creo que el desafío va a ser justamente que incorporemos, e incorporar también va a significar, un poco retomando también lo último que mencionaba aquí Gerardo, que yo como docente me habilite, porque también va a ser bien difícil que yo, mis estudiantes, yo los quiera llevar a un mundo digital que primero yo no reconozco. Porque a veces está en la negación, ¿no? No, es que yo la antigüita, ¿no? Lápiz y papel, ¿sí? O sea, primero necesito reconocer que sí, soy un mundo digital. Segundo, necesito, pues, a enseñarme, ¿verdad? A navegar en ese mundo digital, ¿sí? Y tercero, ahora sí, poder entonces instrumentar ese acompañamiento, porque si no, pues es un ciego, y no estoy guiando otro ciego, bueno, fuera. Las chicas, los chicos nos llevan 2, 3 pasos por delante, sobre todo yo, por ejemplo, que estoy en la parte social. Yo tengo exalumnos que tendrán cuando mucho un año de egresadas, de egresados, y manejan toda una serie de estrategias de difusión digital de contenidos sociales. Yo digo, mira, yo necesito que estas exalumnas y estos exalumnos pues vengan aquí y estén formando también otras y otros trabajadores sociales, porque como bien decía ahorita Gerardo, la brecha generacional ahorita sí nos está
comiendo, ¿no? Entonces ese yo creo que va a ser un gran desafío, y sobre todo las carreras que a veces navegamos con esa bandera de, pues es que nosotros la tecnología como que no somos tan afines, ¿no? A lo mejor la escuela de sistemas, ¿no? Que a ellos les toca esa parte de la robótica, les toca esa parte, cuando no es cierto, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial ya no solo resuelve situaciones de índole mecánica. Ya tenemos ahora inteligencia artificial haciendo, si no diagnósticos completos, sí prediagnósticos en temas de salud, en temas emocionales. Es decir, ya la están probando para que te digan, bueno, no hay terapeutas ahorita, entra con la inteligencia artificial y tú platícale lo que estás viviendo y te va a hacer una serie de cuestionarios y ya te da un prediagnóstico. Entonces, sí hay un montón de áreas de oportunidad, y aquí el desafío es ese, ¿verdad? A lo mejor, obviamente, yo como facultad, pues no te puedo decir, mañana ya tenemos ahí nuestra inteligencia artificial, ¿no? En la facultad, ¿sí? Pero que sí aprendamos que por ejemplo, ya tenemos herramientas como las redes sociales, la que gustes, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram y muchas otras, donde sí podemos tener un impacto y donde sí tenemos que llevar a nuestra profesión, ¿no? Para que tengan... Ojo, no para suplir lo que hacemos, sino para que lo que hacemos con estas nuevas herramientas tengan también un alcance diferente. Porque antes a lo mejor pensábamos en los medios tradicionales de comunicación. Vamos a hacer una campaña, por radio, televisión, prensa, impresa, ¿no? Ahorita no, ¿verdad? Ahorita, a ver, ¿con qué influencer, no, nos vamos a aliar? ¿En qué plataforma está el mercado que yo persigo? Porque ahora los de Facebook ya somos chavorrucos, ¿eh? Ahorita ya los buenos están en Instagram, en TikTok, ¿sí? Y luego decíamos, ¿y cuál red social vendrá a destronar Facebook? Pues ya llegó, ya llegaron, ¿no? Entonces, esa es la parte que luego hay que involucrar en los procesos, ¿no? Y ahí retomamos estos desafíos. Bueno, ya está el modelo educativo. Ahora el tema es cómo nos apropiamos de ese modelo educativo cada comunidad y lo hacemos efectivo en la operación. Yo creo que ese sería el desafío más importante. ¿Cuáles serían los puntos de partida, doctora Eva Carena, para echar a andar una estrategia frente a la revolución tecnológica y cómo fomentar el espíritu crítico en este marco? Muy bien. Pues yo creo que primeramente tiene que ser el conocer la situación. Ya hablabas ahorita de diagnóstico, ¿no? Sí. En el previo, ¿cómo estamos parados? Bueno, eso sería lo mismo para esto. ¿En dónde estamos? A lo mejor lo sabemos porque lo vivimos de manera inherente en el día a día, en las escuelas, en la universidad, pero hacerlo ya como una investigación, en dónde estamos parados en cuanto a este tema, qué sabemos, qué no sabemos, en dónde nos enfocamos, y a partir de ahí establecer las estrategias. Creo que lo primero es empaparnos del tema, conocerlo, para después venir la habilitación, como bien dicen los compañeros, habilitar a los docentes, habilitar a los alumnos, porque lo vimos en el Teams lo vimos, ellos son muy buenos para redes sociales, pero para el manejo de la plataforma no. Para el manejo de la plataforma en donde recibían clases, no. Entonces, el ver esos puntos en el diagnóstico para posteriormente hacer una capacitación global, pero tiene que ver desde el punto de vista en que tú lo aceptes, ya bien lo decían ahorita, el conocer y luego decir, bueno, si esta es mi área de oportunidad, la aplico. Y como universidad, pues creo que tenemos los elementos ya en la mesa para poder hacerlo. Cada uno de nosotros podemos ir viendo de manera particular y luego ya de manera general qué se requiere. Por ejemplo, lo decía Gerardo ahorita, en su escuela el 40% son menores de 40. Yo en mi escuela el 80% son menores de 40, porque transitamos en los últimos 5 años en ese cambio generacional, en donde se jubilaron muchos, inclusive secretarios, prefecto, de todas las categorías, y llegó gente nueva. Entonces, ¿dónde estamos parados como institución? Y a partir de ahí tomar las estrategias que pudieran servirles, pudiéramos hacer algo general, pero de manera específica somos diferentes como universidad, ya cada unidad académica. Entonces, ver en dónde estamos parados para de ahí tomar ya las estrategias pertinentes de acuerdo a cada unidad académica y a cada institución de la misma universidad. Muchas gracias. Doctora, me gustaría escuchar su punto de vista sobre el pensamiento crítico y el papel que debe jugar frente. Claro que sí, es muy importante. Ahorita lo comentaba, bueno, primero desarrollarlo nosotros como docentes. En el centro donde estoy como directora, déjenme les digo que tuvimos una ventaja. Este centro surge precisamente con sesiones sincrónicas a través de plataformas desde el 2000,
6 por decirles, o sea, donde ya había esa interacción que ahora vivimos, exactamente así. Pero los retos que tuvimos fue sobre todo con los maestros que se incorporaban a este tipo de programas. O sea, nosotros ya hay ese centro, cuando llego yo ya hay plataformas, todo es virtual. O sea, nuestros estudiantes son de Costa Rica, de Colombia, de España, de muchas partes. O sea, para el centro no fue un cambio, porque eso ya se está trabajando. ¿Cuál fue el reto? Se abre un nuevo programa donde entran nuestros doctores, investigadores, y eran los más renuentes a interactuar en la plataforma, más que los estudiantes. Entonces, ahí donde está el desarrollo del pensamiento crítico, primero nosotros como docentes tenemos que conocer los intereses de nuestros estudiantes, donde aprenden nuestros estudiantes. ¿Por qué no les interesaba conocer la plataforma de Teams? Porque ahí no hay cosas emocionantes. Lo emocionante está en el Instagram, en el TikTok. Entonces, ¿cuál es la estrategia que hemos implementado en el centro hacia porque aunque nuestros estudiantes son todos de posgrado, cuando uno es estudiante y a ustedes les ha tocado, somos iguales. El estudiante tiende a ser cómodo, a más el gasto de energía, si tiene interés, pero tenemos que motivarlo. Entonces, una de las cosas fue, y que se puede aplicar a todos los niveles, es precisamente que ellos los conocen a través de sus intereses, pero conozcan desde el punto de vista educativo todos los espacios, plataformas donde pueden tener información y que ellos puedan aprender a discernir y saber cuáles son los que les aportan para su conocimiento y su formación. O sea, pero que para eso tenemos que conocerlo primero nosotros, ¿no? Para que lo puedan usar. Es decir, no TikTok es malo, no Instagram es malo, no hay información maravillosa en esos espacios y de mucho interés que les pueden aportar. Entonces, estoy de acuerdo con los compañeros y lo había mencionado, nuestro modelo educativo está fundamentado en ese sentido, pero hay que darle seguimiento y sobre todo hacer una evaluación continua. Y nosotros como docentes tenemos que tener esa preparación, porque no es fácil, lo decías Gerardo, y estamos todos conscientes, tenemos el conocimiento, pero nos falta conocer esas teorías de aprendizaje, apropiarnos de ellas, cómo se procesa el conocimiento, cómo nuestros estudiantes aprenden hoy para poder innovar. Entonces ese es el reto. ¿Cómo lo podemos hacer que tenga él ese pensamiento crítico? A partir de que logremos que él analice la información, pueda hacer una discriminación de todo lo que hay en las redes en su entorno y podamos lograr que tenga interés, ¿sí?, en lo que le puede aportar y sea fundamental. Y eso le puede ayudar como una parte, como consecuencia también en su aspecto emocional. O sea, para que pueda discernir entre aquella información que le puede ser dañina y aquella que le aporte algo positivo. Pero tenemos que entrarle a las tecnologías para apoyarlo a ser crítico y nosotros también ser críticos. Muchas gracias. Voy con el doctor Sosa. Doctor, nuestra universidad tiene 48 maestrías, 14 doctorados, 11 especialidades profesionalizantes, 5 especialidades médicas y 40 cursos en el Sistema Nacional de Posgrado del CONACYT. ¿Esta oferta es competitiva? ¿Está respondiendo a las demandas de la sociedad y a las demandas de los mercados laborales? Yo creo que ahora sí. También en el área de investigación se ha tenido que cambiar paradigmas, porque la investigación tradicional, sobre todo en países como México, que no son de primer mundo, estaban muy enfocados a lo que te pedían para ser evaluado como investigador, que era publicar. Pero muchas veces lo que tú publicabas en una revista de prestigio, eso es indudable que se hacían revistas de prestigio, no se aterrizaba a resolver una problemática real. Y eso lo que hacía finalmente es que estuviera sacando investigaciones y preparando estudiantes de posgrado que en realidad no estaban resolviendo ninguna demanda específica, ni a nivel nacional, mucho menos a nivel regional. Pero ha habido en los últimos años, yo creo que unos 5 o 6 años, en donde se ha pugnado mucho porque la investigación que se haga sea ya enfocada a resolver esos problemas que la sociedad está demandando, ¿no? De hecho, está ahorita como un proyecto de iniciativa de ley, la nueva Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, que precisamente lo que pretende es eso. Primero es humanizar la ciencia, porque la parte de humanidades no estaba considerada en lo que CONACYT manejaba tradicionalmente como ciencia, ¿no? Ahora se está buscando humanizarla precisamente para darle ese sentido social. Y muchas de las políticas que tiene ahora el CONACYT van enfocadas precisamente a apoyar a aquellos proyectos de investigación que vayan enfocados realmente a resolver problemas. Sí, si quieres publicar, publica,
pero que el hecho de estar publicando no te impida darte cuenta de que hay problemáticas muy puntuales que tienes que resolver y que los esfuerzos que tú haces, sobre todo si hablamos de educación pública, en donde finalmente la mayor parte de la investigación que se hace es con recursos públicos, pues tendría que estar resolviendo problemáticas de demanda social, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa, pero México tiene un problema también muy grave en cuanto a los posgrados, no tanto en si son pertinentes o no, porque yo creo que la mayor parte de los programas de posgrado que tiene la universidad son bastante pertinentes, y la prueba de ello es que muchos de ellos tienen los reconocimientos de calidad que se les exige, ¿no? Pero yo creo que el problema sale al final. Hay muchos estudiantes de posgrado, y de eso yo me atrevería a decir que la mayoría no están ahí porque realmente les interesa hacer investigación, sino porque hay una beca. Y la beca muchas veces está siendo tomada ahora como un seguro de desempleo. Salí de licenciatura, no encontré trabajo, una maestría me garantiza 2 años de beca, un doctorado me garantiza 3 años de beca. Y además, creo yo que el problema más fuerte está al momento de egresar. ¿Cuántos de los estudiantes que egresan cada año de los posgrados en México van a conseguir realmente un trabajo como investigadores? Si no son absorbidos por las escuelas públicas, en donde cada vez es más difícil contratarse porque las contrataciones están restringidas por la falta de recursos, van a terminar, y me voy a referir a algo que está en Facebook, a un meme que anda por ahí circulando que dice que los estudios de posgrado en México son esquemas piramidales. Yo hice un doctorado en X cosa, no conseguí trabajo de eso, terminé de maestro para preparar más doctorados en la misma cosa que yo estudié y que tampoco van a conseguir un trabajo y van a terminar de maestro. O sea, termina por ser un esquema piramidal. Y no porque esté malo ser maestro, sino porque finalmente el posgrado no está preparando maestros, está preparando investigadores que desafortunadamente en México no van a tener espacios. A mí me ha tocado cuando todavía había oportunidad de contrataciones en la universidad, había una plaza disponible, se lanza una convocatoria con todos los requisitos que se deben de marcar, la cantidad de demandantes para esa convocatoria. Eso es una plaza y hay más de 60, 70 doctorados así es. peleando por esa plaza. Solamente es una plaza. Entonces, ese es el problema más serio que veo yo. Yo creo que los paradigmas sí están cambiando. Se está dando ya desde la ley misma de ciencia y tecnología, de humanidad, ciencia y tecnología, ese cambio que nos obliga a resolver problemáticas, pero seguiremos egresando a muchos estudiantes o a muchos doctores o muchos maestros en ciencias que quizá no logren un espacio laboral para lo que fueron preparados, ¿no? Pertinencia sí la hay, pero yo creo que hace falta ver un poquito más los estudios de mercado laboral. O sea, realmente qué doctores necesitas en qué áreas. Realmente qué maestros en ciencias necesitas en qué áreas. ¿Tienen que ser posgrados de investigación o tienen que ser posgrados profesionalizantes? Porque también los hay. Y a lo mejor en eso nos estamos equivocando. A lo mejor nos estamos yendo mucho hacia investigación y no todos los programas de posgrado tendrían que ser de investigación. Sí hace falta mucho trabajo por hacer. Hay que hacer un análisis muy puntual de cuál es la situación real de los programas de posgrado en la universidad. No nada más aquí en la UAC, sino en todas las universidades públicas que finalmente dependemos de recursos y de fondos públicos y que deberíamos estar más encaminados hacia resolver problemáticas y que garanticen que el egresado de nuestros programas de posgrado encuentren el espacio donde puedan desarrollar las habilidades para los que fueron preparados, ¿no? Muchas gracias, doctor. Se nos ha ido el tiempo volando. Quisiera que concluyéramos de una manera muy breve, hablando cada uno de nosotros, quedan 3 minutos para terminar, sobre el tema de la inclusión en la educación superior en las universidades y también el tema de la vinculación. Lo más brevemente posible, ¿qué podemos concluir, César? Pondría, así como lo hemos manifestado en esta mesa, primer punto, cambiar el paradigma, ¿verdad? Porque obviamente tanto la vinculación como la inclusión en ese sentido van de la mano. Vinculación en el entender esta parte que decía ahorita también muy bien Gerardo, de que lo que yo recreo en lo académico, lo que produzco, tenga un impacto y una utilidad para una necesidad social muy concreta. Y en la inclusión es igual. Que el discurso de la inclusión se aterrice justamente no solamente en la infraestructura, que es un tema pues obviamente fundamental, pero sobre todo en las actitudes y en la forma en cómo también hacemos sentir a las demás personas que tienen alguna situación diferente a lo que a veces tenemos en lo cotidiano, y que desde ahí empieza la inclusión, desde la aceptación de la diferencia del otro. Y eso es algo que también a veces nos cuesta. Muchas gracias.
Doctora Eva Carena, su conclusión. Fíjate que en cuanto a vinculación, pues bueno, siempre el trabajo en equipo da mejores resultados. El hecho de que hagamos redes, el hecho de que estemos vinculados con el sector privado y público como universidad, siempre va a dar mejores resultados. Entonces, seguir trabajando en esto, creo que la universidad es un ejemplo de ello en todo lo del trabajo de vinculación, todos los convenios, no solo locales, nacionales, sino internacionales también. Y pues seguir trabajando en esa parte del equipo para tener un impacto real. Como ya lo decían ahorita, en toda la parte de la sociedad. Y la inclusión, pues muchas veces se ha quedado en el discurso, la parte de la inclusión de las personas. Nos falta por hacer. Nos falta mucho, tenemos grandes retos y pues hay que abordarlo de frente y sin miedo. Definitivamente que la sociedad está cambiando, los paradigmas están cambiando, el pensamiento de las personas está cambiando y pues tenemos que ser una universidad que atienda las problemáticas actuales y una de ellas es esta parte de ser realmente incluyente. Muchas gracias, doctora. Doctora, me gustaría especialmente que nos hablara del tema de la inclusión que está tocando aquí la doctora. ¿Cuál es su perspectiva? Yo creo que estoy de acuerdo con la doctora, el extendernos y salir y generar redes es fundamental. En el caso de la universidad, en algunas carreras ya se está trabajando en la educación dual, también con la práctica hacia las escuelas, hacia el sector privado. Y algo que se está haciendo muy importante en la vinculación, vamos a ver en la vinculación, es la actualización de los programas educativos para que tengan cada vez más pertinencia y lo que comentabas, Gerardo, que nuestros egresados tengan más oportunidades de trabajo. O sea, eso es fundamental, porque la inclusión no solamente hablamos de género, sino en todos los aspectos, o sea, que puedan tener las personas que tengan menos recursos o que tengan menos posibilidades, menos oportunidades, las tengan a través de que egresen de programas o de carreras que puedan tener más pertinencia y más aceptación en el mercado laboral. Ese en una parte, otra parte, nuestra universidad, así muy rápidamente, está trabajando en la inclusión desde el punto de vista de generar opciones de presentación de exámenes de ingreso o incluso sin examen de ingreso, dependiendo de las características, tanto para gente de bajos recursos como para gente con alguna discapacidad que pueda presentarlo a través de un esquema braille o oral. O sea, se está trabajando en ese sentido, creo que es un gran reto, pero sobre todo lo que mencionabas, Gerardo, ver la pertinencia de nuestros programas y en el caso de los posgrados, en el espacio donde estamos, nosotros efectivamente estamos generando posgrados profesionalizantes que incrementen la habilidad o la preparación profesional de las personas en su ya espacio de trabajo que están haciendo. Entonces hay mucho por hacer, estamos trabajando en eso y como dice la doctora Carena, hay que enfrentarlo sin miedo. Muchas veces puede haber críticas, pero siempre la intención es que los sectores más vulnerables desde todos los puntos, desde todos los aspectos, puedan tener una oportunidad de superación en nuestra universidad y que se transforme en un hecho real, no solamente de discurso. Y creo que en eso estamos trabajando y esperamos que en un futuro lograrlo. Para eso no solo beneficia a la universidad, sino socialmente, ¿verdad? Genera más satisfactores y eso, por supuesto, genera un entorno más favorable. Gracias, doctora. Doctor Gerardo, su conclusión. Pues yo creo que aquí lo importante es que entendamos que el nuevo modelo educativo que está proponiendo la universidad tiene que contener todos estos aspectos que hemos platicado aquí, inclusión, tiene que comprender las herramientas digitales nuevas, tiene que tener vinculación, una mayor vinculación, no nada más académica, porque lo que nos ha faltado es la vinculación con el sector productivo, porque académica hay demasiada, tenemos mucha vinculación con muchas universidades nacionales e internacionales, pero falta con el sector productivo y que la vinculación se haga realidad y no se quede nada más en el papel. Pero yo creo que es un buen paso el tener ya esta reforma educativa. Yo creo que la universidad está bien parada, tiene bases firmes, sabe hacia dónde tenemos que dirigirnos. Lo que nos queda es trabajar y trabajar en serio para que el rumbo sea realmente hacia donde queremos y que la universidad gane siempre y nuestros estudiantes sean los que finalmente ganen al decidir prepararnos con nosotros o en cualquier otra universidad pública. Muchas gracias, doctor. Llegamos así al final de nuestro programa Conciencia, un espacio de la Universidad Autónoma de Coahuila para dialogar, para conversar, para analizar temas de actualidad. Hoy hablamos del futuro de la educación superior pública. No me queda más que darle las gracias a nuestras investigadoras y a nuestros investigadores por su participación en esta mesa. Muchas gracias y a usted por su atención. Soy David Brondo, nos vemos próximamente en otras ediciones.